doctor, normalmente en el medio uno oye hablar de aromáticas, de medicinales, de plantas aromatizantes. Hablemos de esas diferencias de esas plantas. Bueno, Germán, la diferencia básicamente está por el uso y las propiedades que tienen las plantas. En términos generales se habla de plantas aromáticas y condimentarias, pero también tenemos unas plantas de origen medicinal. Muchas plantas son condimentarias, aromatizantes y medicinales. Dentro de esas encontramos el laurel, el romero. Tienen unos efectos tonificantes en el intestino, donde producen una disminución de la producción de gases y por eso tienen su efecto medicinal. Unas de ellas también son utilizadas para el control de cierto tipo de heridas o de inflamaciones como la caléndula. Pero adicionalmente tienen y expelen un aroma que las hacen aromatizantes. Aromatizantes no significa única y exclusivamente que tienen buen sabor cuando nos las consumimos. Aromatizante es aquellas que también nos generan un aroma agradable para utilizar en desinfectantes, en jabones, las lociones. Germán, las lociones normalmente están compuestas con aceites esenciales de algunas hierbas. El romero es muy conocido, el jabón de romero y quina, ¿cierto? Y ambas son unas plantas medicinales y son aromatizantes, pero a la vez son culinarias. Después de un buen almuerzo, una aromática de manzanilla, una bebida de manzanilla caliente o fría, tonifica y nos ayuda a mejorar nuestra digestión. Pero también tenemos otro tipo de plantas que son más medicinales y que tienen otros efectos sobre el organismo, como puede ser la ruda, ¿sí? La ruda tiene unos poderes en algunos trastornos metrorrágicos, o sea, en deficiencias o problemas menstruales en las mujeres. Es un muy buen desinfectante en heridas, pero también es fitotóxico y presenta una erupción en la piel cuando se expone al sol y la persona es susceptible a ella. Podemos hablar también de otras plantas que son ni aromáticas, ni culinarias, ni condimentarias, sino que son repelentes. Entonces hay unas plantas que son repelentes como el ajenjo. Es bien conocido el ajenjo que es repelente para donde hay insectos plagas como las babosas y algunos crustáceos. Hay otras que son repelentes como el ají, el mismo ajo, que a pesar de que no son unas planticas de hojitas perennes, hojitas sencillas que tienen unos frutos, generalmente tienen un efecto repelente sobre algunas cosas. Tenemos otras plantas aromáticas que no son pequeñas plantas, sino que son arbustos e incluso algunos árboles, el eucalipto, ¿sí? El eucalipto es una planta repelente de algunos insectos, las moscas, los zancudos en sí mismos, transmisores de malaria, transmisores de la fiebre amarilla. Estos son repelidos en ciertas concentraciones en el ambiente, pero adicionalmente la mezcla de varias especies de plantas aromatizantes y repelentes se utilizan en nuestra vida común, en cremas repelentes de insectos, haciendo mezclas de extractos de limoncillo, de extractos de melisa y mezclas con algún otros extractos de otras plantas, funcionan en ese sentido. Entonces, la aplicación de las plantas, para cortarlo, llamamos medicinales, aromatizantes o aromáticas, no es solamente un solo aplicación, son múltiples aplicaciones y muchas de estas plantas nos sirven para esas múltiples aplicaciones. Doctor, háblenos de 3 o 4 plantas que sean estrellas en esta parte de medicinales, aromatizantes y para cocinar. Bueno, la planta estrella madre que tiene todas las 3 propiedades, como comentábamos hace unos minutos, el árbol del laurel. Las hojitas del laurel tiene las 3 propiedades. Primero, es un aromatizante del ambiente. Segundo, es excelente como un adobo en la preparación de algunas
carnes, pescados, algunos guisos, algunas sopas, y tiene su poder medicinal, siendo colegérico, inhibidor de los flatos, y un poder cicatrizante en algunas heridas intestinales menores, unas inflamaciones generalmente causadas por el estrés o por una intoxicación alimentaria o por alguna otra de estas cosas. Dentro de otras plantas estrella tenemos el romero. El romero es otra de las plantas estrellas, incluso se le han encontrado propiedades anticancerígenas en la preparación de ciertas carnes rojas. Su agradable aroma lo han utilizado en la elaboración de perfumes y en la elaboración de jabones. Tenemos otra planta estrella dentro de estas hierbas que manejamos, como la hierbabuena. La hierbabuena o menta, en términos generales, son de la misma especie, son muy aromatizantes, de ahí sacan la menta para los dulces de menta, las cremas dentales. Sacan la menta para aromatizar ciertos ambientadores de la casa, se utiliza en acompañamiento de algunas bebidas alcohólicas, en la preparación de algunos cócteles, en la preparación de algunos helados, en repostería, o sea, de múltiples aplicaciones. Es una de las plantas madre, importante, guía. Tenemos otras más de utilización como condimento y como medicinal, el tomillo. El extracto de tomillo es bien sabido que tiene un efecto broncodilatador, sin contar cuando se utiliza como especie el gran sabor y la gran textura que le da una carne o un aderezo, ¿no? En fin, el tema es amplio y podemos hablar mucho de ellas. En términos generales, no solamente las hierbas aromáticas sirven para preparar una bebida en caliente. Bueno, usted ahora por fuera de cámara nos hablaba de una recetica por allá para preparar carnes, digámosla aquí al aire. No, hay múltiples recetas, pero una de las receticas muy interesantes para preparar carnes es una hojita de laurel, 2 o 3 ramitas de tomillo y 2 o 3 ramitas de orégano, se pican finamente, se ponen sobre algún conservante, puede ser un aceite de oliva o un aceite de maíz de buena calidad, y con él vamos haciendo aplicaciones para asar nuestras carnes, incluso para marinarlas un día hacia el otro. Podemos utilizar también el eneldo para marinar pescados, pollos. Son muchas las aplicaciones que podemos brindarles a ellas. Bueno, doctor, queremos aquí, pues, delante de todo el público, darle muchas gracias por habernos atendido aquí en la finca de La Cesta y felicitarlo, pues, por este manejo limpio de estas plantas. Muchísimas gracias, Germán, cordialmente invitados. Fue un placer haberlos tenido en la granja y que este medio sirva de transmisión como mensaje final. Podemos hacer las cosas bien, las podemos hacer limpias y las podemos hacer amigablemente con el ambiente y con las personas. De todas maneras, bienvenidos siempre. Nos acompaña Janet Mejía y hoy vamos a hablar de plantas aromáticas dentro del jardín. Bueno, Janet, hablemos de este tema. ¿Cómo sirven las aromáticas dentro de un jardín? Aparte de dar un toque o sea, la mezcla entre las plantas normales de jardín, las flores, pues dan un toque de frescor, de energía. Nos ayudan en el tema de repeler lo que son el tema de insectos, los mosquitos, las hormigas, los caracoles, todo este tipo de insectos que a veces se cuelan dentro del jardín y nos devoran los brotes de las flores, y todo esto es muy importante. Aparte de eso, que también podemos acceder a ellas para aromatizar dentro del jardín, utilizarlo también para aromatizar dentro de la casa, y también podemos utilizarlo según qué tipo de planta para aromatizar dentro de la cocina, dentro del tema de la culinaria, como por ejemplo el romero, el laurel. Es muy importante. El laurel es una planta que repela mucho lo que es el tema de las hormigas. El tomillo también es una planta pero muy importante, aparte de los beneficios que tiene dentro de la cocina como condimento para infusiones. Tenemos lo que es la lavanda, que es una planta que aparte que es muy aromática, en tema de decoraciones, algo que es muy exquisito cuando está toda llena, está en su esencia floral.
Tenemos lo que es el sidrón, que es una planta que la utilizamos mucho en problemas del sistema nervioso para tema del descanso. Cuando las personas tienen problemas de insomnio, no pueden descansar lo suficiente, son muy importantes. El romero, como aparte de que es una planta aromática, también para cocinar, para problemas de respiratorios. O sea que las plantas aromáticas, fuera de tomárselas uno en bebiditas, sirven medicinales, repelentes de insectos y en la culinaria. Sí, la ventaja de este tipo de plantas es que las podemos utilizar en muchos campos dentro de una casa, para decoración, para terapia, para cocinar, para condimentar, como planta medicinal. Entonces es una manera de poder recuperar mucha parte de nuestras raíces. El tema de las plantas medicinales dentro de un jardín, digamos que es como un retorno a nuestros antepasados. A través de 3 programas hemos ilustrado cómo producir en forma limpia plantas aromáticas, medicinales y hortalizas. Esperamos haber contribuido a la toma de conciencia de producción más sana y limpia. Es una forma de ayudar a que se conserve la diversidad biológica en el planeta y evitar la contaminación de las cadenas alimenticias. Estos métodos son fáciles de aplicar, como lo hemos ilustrado. Solo falta voluntad y un poco de sensibilidad hacia la vida en la tierra. Camino al Agro. Su empresa puede ser aliada comercial de Camino al Agro. Si tiene interés en este tema, escríbanos a nuestro correo electrónico televisión@caminoalagro.com. Camino al Agro. Camino al Agro. Estuvimos Camino al Agro, desde la finca de La Cesta, en el municipio de Amagá, suroeste antioqueño, Colombia. Llegamos al final de nuestra serie de producción de plantas aromáticas, medicinales y algunas hortalizas en forma limpia. En pantalla encontrarán nuestro correo electrónico y nuestra página web, a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Me acompaña en la producción Leonardo Sánchez y nos vemos Camino al Agro.